Ahora vivo en Carolina del Norte e irónicamente había ido a Pittsburgh para una operación muy simple en mi cuello. Tenía algunas espolones óseos debido a los deportes atléticos y las artes marciales cuando era más joven que estaban causando mucho dolor. Y había un famoso médico coreano en Pittsburgh que desarrolló su propio método para eliminar estos espolones óseos sin abrir la parte posterior de tu cuello. Entonces él entra por la parte frontal del cuello, hace una pequeña incisión y luego aparta tu esófago. Y luego taladra estos espolones óseos. Y fue interesante porque había personas de todo el mundo que vinieron a ver a este doctor. Fue una operación sencilla, solo pasas una noche en el hospital, realizan la cirugía, te estabilizan y te mandan a casa. Así que volví a Carolina del Norte y unos 3 días después, alrededor de las 11 de la noche. Por la noche, en retrospectiva, ahora lancé un coágulo de sangre. Algo se había soltado de la cirugía, fue directo a mi viuda y tuve un infarto masivo. Bienvenidos, soy Kimberly y estoy emocionada por nuestro invitado de hoy. Finalmente tenemos tiempo para conectarnos después de intentarlo por un tiempo. De hecho, ambos estuvimos en la conferencia de ascensión de Sedona y nos lo pasamos bien, ambos individualmente allí, y es agradable verlo de nuevo hoy. Antes de comenzar, si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y en la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si prefieres escuchar en lugar de ver, puedes encontrarnos en iTunes, Spotify y todas las plataformas de podcast. Busca Viaje a la Nueva Tierra, nos verás allí. Si te sientes abrumada con lo que sucede en el planeta y quieres mantenerte al día sin que parezca demasiado, podrías inscribirte para un viernes por la mañana. Boletín de correo electrónico. El enlace está en la descripción abajo. Cada viernes por la mañana enviamos un boletín muy corto pero informativo, con las cosas importantes que sucedieron en el planeta durante la semana. Registrarse es muy sencillo y gratis. El enlace está en la descripción abajo. Creo que te encantará. En el mundo tóxico de hoy, cuidar de nuestra salud es más importante que nunca. Una de las soluciones naturales que he integrado en mi rutina es el beneficio de los hongos, y el lugar al que recurro es Birch Boys. Sin duda, son uno de los mejores recursos para productos de hongos en el planeta, hechos en los Estados Unidos, obtenidos de manera sostenible y dirigidos por un emprendedor absolutamente maravilloso. Birch Boys se ha convertido en mi recurso principal para soluciones de salud naturales. Aunque tienen una amplia variedad de productos de hongos, los dos que uso todos los días están justo aquí. Primero, uso el Chaga Now, que es una maravillosa mezcla en la que pongo una pequeña cucharada en mi café de la mañana para apoyar mi sistema inmunológico. Chaga es uno de los compuestos de apoyo inmunológico más efectivos en el planeta y esta es una excelente manera de incorporarlo a tu dieta diaria en una fórmula fácil de usar y muy efectiva para el apoyo del sistema inmunológico. Y si buscas un pensamiento claro, puedo decirte, te sorprenderán los efectos de la melena de león. Uso esta tintura de melena de león una cucharadita cada mañana, y la diferencia en la claridad de mi pensamiento es extraordinaria. Realmente me sorprendió mucho. Birch Boys tiene una línea completa de tinturas de hongos. Asegúrate de revisarlas cuando estés en el sitio web, pero te diré cuáles son mis dos favoritas y las uso todos los días. Son absolutamente una empresa de calidad construida sobre la integridad. Ve a birchboys.com y usa el código NEWEARTH para obtener un 20% de descuento en todo tu pedido. Los productos de hongos de Birch Boys creo que te van a encantar. Con eso me gustaría dar la bienvenida a Rob Gentile. Rob, ¿cómo estás? Estoy bien, Kim. Gracias por invitarme. Bueno, verte de nuevo. Oh, es muy agradable tenerte aquí. Aprecio que te tomes el Tiempo. Tú. Tu historia es muy convincente y la he conocido desde hace tiempo. ¿Por qué no nos llevas de vuelta a donde comenzó todo tu viaje espiritual? Claro. Y No creo que fuera una iglesia católica. Oh, bueno, ciertamente fui criado en la iglesia católica. Mis padres eran inmigrantes italianos y yo soy de primera generación italiana. Ellos inmigraron a través de
Nueva York y terminaron en un pequeño pueblo siderúrgico llamado Aliquipa, Pensilvania, donde nací y me crié. Y así es donde todo comenzó y ahí está mi primer capítulo. Hablo un poco sobre mi pasado y lo que me sucedió y mi padre, sabes, se lesionó y finalmente murió en un accidente en la acería cuando yo tenía 5 años. Pensé que había perdido mi identidad. Y, sabes, a partir de ahí mi lucha bien entrado en la adultez comenzó con mi propia espiritualidad y preguntándome, sabes, quién era yo, de dónde venía, todas esas preguntas con las que, sabes, la mayoría de nosotros luchamos a lo largo de nuestra vida. Pero lo que realmente me sucedió, el enorme cambio de paradigma en toda mi vida y sistema de creencias ocurrió en realidad a los 56 años de edad. Ahora vivo en Carolina del Norte y irónicamente yo había ido a Pittsburgh para una operación muy sencilla en mi cuello. Tenía algunas espolones óseos debido a los deportes atléticos y las artes marciales cuando era más joven que estaban causando mucho dolor. Y luego había un famoso médico coreano en Pittsburgh que desarrolló su propio método para extraer estos espolones óseos sin tener que abrir la parte posterior de tu cuello. Así que entra por la parte frontal del cuello, hace una pequeña incisión y luego aparta tu esófago y luego taladra estos espolones óseos. Y fue interesante porque había personas de todo el mundo que vinieron a ver a este doctor. Fue una operación sencilla, solo una noche en el hospital. Realizan la cirugía, te estabilizan y te mandan a casa. Así que volví a Carolina del Norte y unos 3 días después, alrededor de las 11 de la noche, en retrospectiva, ahora sé que lancé un coágulo de sangre. Algo se había desprendido de la cirugía, fue directo a mi viuda y tuve un infarto masivo. Esa noche, Kim, lo que pasó con mi hija María fue lo siguiente. Cumplirá 28 años el 23 de esta semana, pero ella tiene necesidades especiales. Tiene una enfermedad neurológica muy, muy rara llamada síndrome de Rett. Viene con un trastorno de convulsiones y alrededor de las 11 de la noche, mi esposa escucha estos gritos y golpes horribles y pensó que era mi hija teniendo convulsiones, corre por el pasillo. Y para su sorpresa, María está durmiendo y ella regresa a la habitación y enciende la luz. Y soy yo revolcándome en la cama y le dije que nunca había sentido un dolor así en mi vida. Y tan pronto como dije eso, me desmayé del dolor. Mi esposa marcó 911, llamó a un vecino para que viniera a cuidar a María y gracias a Dios que la ambulancia llegó muy rápido, sabían que estaba teniendo un ataque al corazón, solo no sabían cuán grave era. Afortunadamente, estamos a solo 3 millas del hospital, así que me llevaron de urgencia al hospital. Ahora son como las 11:30, casi medianoche. Me llevaron rápidamente y me dieron cualquier medicina, probablemente nitroglicerina debajo de la lengua, lo que fuera para estabilizarme. Y la enfermera dijo, mira, el cardiólogo no está en el hospital. Se le ha llamado, pero parece que tu esposo está estable, así que todo estará bien hasta que llegue el cardiólogo. Así que somos mi esposa y la enfermera en la habitación. Y tan pronto como ella dijo eso, mi esposa dice que fue como un momento del exorcista. Fue casi como si alguien yo estaba inconsciente en la camilla y ella dijo, era como si alguien simplemente me agarrara por mi camisa y me tirara hacia adelante con gran fuerza. Salté hacia adelante en la camilla, mis ojos se abrieron de golpe y grité el nombre Frosty. Y cuando grité el nombre Frosty, simplemente caí hacia atrás, colapsé en la camilla y Me desplomé. Código. Blue resonó en el piso del hospital y entró apresuradamente un equipo de médicos. Y mi esposa le dijo al doctor, que ahora es un muy buen amigo mío, ¿no? Una mujer india llamada doctora Patel. Ella le rogó a la doctora Patel que salvara la vida de su esposo. Tenemos un hijo con necesidades especiales y ella no lo logrará sin él y yo no puedo hacer esto sola. Así que sacaron a mi esposa de la habitación y la doctora Patel y su equipo comenzaron a trabajar en mí. Así que esto continuó. La doctora Patel comenzó con, ya sabes, los choques de desfibrilación habituales, frotaciones externales vigorosas. 4 veces pusieron la aguja directamente a través de mi pecho en mi corazón de epinefrina y yo no respondía. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos. Y estás en línea plana. Estoy en línea plana. Vaya. Pasaron 15 minutos. Mis órganos comenzaron a fallar. Pasaron 20 minutos y todo esto está en mis registros médicos. Finalmente llega el cardiólogo y me abre el muslo y realiza una cateterización de emergencia hasta mi corazón
encuentra el bloqueo en mi viuda, inserta 2 stents, pero ya era demasiado tarde. Sufrió shock cardiogénico e insuficiencia respiratoria. Otro médico entró, me intubó, así que ahora estoy en el ventilador donde estaría en coma durante 4 días. Así fue como sucedió. No es una buena manera de empezar. Una experiencia muy, muy dramática. Rob, ¿recuerdas algo de cuando estabas pasando por esto? ¿Te veías a ti mismo desde la esquina de la habitación? ¿O tienes algo que recuerdes de ese periodo de tiempo? Buena pregunta, ¿no? Entonces hubo 2 experiencias espirituales muy profundas que ocurrieron. Estuve en coma por 4 días. Mi hermano mayor vive en Pittsburgh. Fui criado católico, aunque mi esposa y yo no habíamos participado en los primeros 10 años. Mi hermano vino, llamó al sacerdote local después del nacimiento de María para salvar nuestro matrimonio. El sacerdote de la parroquia vino el segundo día, me ungió con aceite, me dio mis últimos ritos en la fe católica. Esto se llama extrema unción. Solo se te da una vez en la vida para enfrentarte a Dios, perdonar tus pecados. Me dieron mis últimos ritos. Y luego, durante ese periodo de 4 días, vinieron neurólogos que hicieron cualquier tipo de pruebas que hacen. No tengo idea de lo que hacen para ver si tu cerebro funcionó o no. Entonces, en el cuarto día, mi médico dijo, ya sabes, no podemos esperar más, vamos a sacar los tubos. Si respira por sí mismo, probablemente sea un vegetal, pero veremos. Así que obviamente empecé a ahogarme y entré en recuperación y mi esposa fue la primera que entró en la habitación y mis brazos estuvieron paralizados los primeros días después de salir de mi coma. No sabía si alguna vez podría volver a usar mis manos o brazos. Recuerdo que mi esposa entró en la habitación y me dijo que estaba hablando como un niño pequeño. Le respondí, Melanie, tienes que creerme. Frosty vino a mí y dijo, oh Dios mío, ahora tiene sentido total. Le pregunté de qué estaba hablando. Dijo, justo antes de que te desplomaras, te lanzaste hacia adelante en la camilla y gritaste el nombre de Frosty y te desplomaste hacia atrás. Y eso es cuando te desplomaste. Así que para darte algo de contexto, Kim Frosty era mi cuñado, también de 56 años. Y desafortunadamente, 7 semanas antes de que yo muriera esa noche, Frosty se había quitado la vida. Y Frosty era simplemente un alma hermosa y pacífica. Estaba pasando por un divorcio. Vivía en la habitación de arriba de la casa de sus padres y estaba separado de su esposa. Tenía una hija en la universidad. Era un topógrafo y era durante las vacaciones, ya sabes, y la presión estaba aumentando y había muchas cosas sucediendo. Frosty había tenido problemas de abuso de drogas en el pasado, pero llevaba 5 años sobrio. Y esa noche salió solo para desahogarse y pensó, hey, voy a hacer esto una vez más y consiguió algún tipo de droga callejera que lo volvió loco durante unos 30 minutos. Así que alrededor de las 5:30 de la mañana, su madre me llamó y me pidió que fuera a la casa, que estaba a solo unos 30 millas de nuestra casa aquí, para subir a la habitación e intentar encontrar un diario o una nota o algo que Frosty hubiera dejado para darles una pista de por qué haría algo así. Y debo decirte que eso fue difícil para mí. Subí a esa habitación 7 veces y revisé una escena bastante espeluznante. Finalmente encontré un diario, se lo di a sus padres. Y entonces mi esposa está parada allí junto a mí y ella dijo, dime exactamente lo que Frosty te dijo. Y Frosty me dijo, he hecho un gran desastre y tienes que volver y ayudar a limpiar las cosas. Pero dile a mis padres que estoy en un buen lugar. Y tengo que decirte que esa fue la primera gran pista en mi vida que Dios no condenaría, un Dios amoroso no condenaría a nadie por un acto tan complicado que nadie puede entender a menos que estén pasando por ese tipo de, ya sabes, trauma y luchando con la adicción, luchando con los demonios con los que Frosty estaba luchando. Y me hizo pensar en, ya sabes, mi propia fe y, ya sabes, mis propias convicciones sobre dónde estaba en mi vida me hicieron reflexionar profundamente. Y abrió una puerta enorme porque las cosas que estaban por venir, de las que hablaremos, y fue realmente Frosty quien, ya sabes, allanó el camino para mí. Y la segunda cosa que sucedió es que el segundo día, el doctor Patel vino a verme. Y por supuesto no tenía idea de quién era esta hermosa pequeña mujer india de ojos marrones brillantes.
Y ella entró en mi habitación, se presentó y dijo, soy la doctora Patel. Solo quiero que sepas que soy la que, ya sabes, se negó a rendirse contigo esa noche y tantas veces casi te perdí. Ella arrastró una silla, se sentó y sabía que mis brazos estaban paralizados. Así que puso su mano sobre la mía y comenzó a llorar. Y ella, en la conversación, se puso muy personal. Y ella dijo, sabes, Rob, tengo que decirte, mi padre y yo éramos muy, muy cercanos y él me ayudó a pasar la escuela de medicina. Teníamos una conexión espiritual tan profunda que casi podíamos leernos la mente. Y lo único por lo que vivía es que quería ver a mi primer hijo, quería ver la cara de mi hijo. Y 6 meses antes de que naciera mi hijo, murió repentinamente de un aneurisma cerebral. Y ella dijo, sabes, soy hindú y tenía una gran relación espiritual con el Creador. He estado muy amargado por eso y de algún modo perdí mi rumbo. Ella dijo que no había forma de que deberías estar vivo al verte. Solo me da esperanza de que tal vez haya algo. Y fue en ese momento que fue como una gran epifanía, como si el rompecabezas se desordenara y me golpeara, porque después de que Frosty había venido a mí, otro espíritu masculino había entrado a la habitación y seguía repitiendo una y otra vez, no te rindas, puedes salvarlo, sigue trabajando en él, no te rindas, puedes salvarlo, y me golpeó que era el padre del doctor Patel. Era su padre. Oh, Dios mío, acabo de tener escalofríos. Era ella. Y sabes, en ese momento no tuve el valor de decírselo porque habría pensado que estaba loco. Y no fue hasta un año después que decidí escribir mi libro y fue cuando volví al hospital para entrevistarla que le conté esa historia. Y me presenté en el hospital con una docena de rosas y la conocí en la cafetería del hospital y le dije que era su padre y sabes que para ella también fue un momento enorme porque entonces supo que su padre nunca la dejó, su padre siempre ha estado con ella. Sabes, porque somos seres espirituales, primero teniendo una experiencia humana, entonces, ¿por qué pensaríamos que eso es extraño? Sabes que alguien que nos ha precedido con tanto amor y conexión no estaría con nosotros, ¿verdad? y pensamos que cuando cruzan al otro lado van a un lugar muy, muy lejano, están justo aquí, Sí, como Frosty estaba justo allí para... sí, sí, Frosty estaba justo allí, así que esa fue mi primera experiencia cercana a la muerte que simplemente se me grabó. Quiero decir, es algo que nunca olvidaré, ¿sabes? Y eso fue una gran parte de mi libro, la apertura de mi libro, Quirks of Light, en el que hablo de esas dos grandes experiencias. Y es gracioso porque todo esto da la vuelta completa, ¿sabes? Al final. Y, sabes, fue recientemente, fue el pasado octubre, que el hospital de aquí, que es el Hospital Regional Caramont, me invitó a un gran evento en un club de campo local y se me dio la oportunidad de honrar a los 3 médicos que me salvaron la vida esa noche para contar mi historia. Fue un evento increíble, increíble. Así que tenía al doctor Patel, al doctor Bagua, que es un Sikh, él era el cardiólogo, y al doctor Carson, que fue el médico que me intubó. Todos estaban allí para ser honrados esa noche. Fue simplemente hermoso. Cuéntanos sobre la siguiente etapa de tu viaje. Bueno, como puedes imaginar, después de estar muerto durante más de 20 minutos, el doctor Patel fue quien me dijo que, ya sabes, la única forma en que iba a sobrevivir era con un trasplante de corazón. Mi corazón estaba destrozado, así que antes de que incluso saliera del hospital, me colocaron este chaleco desfibrilador que se parece un poco a un chaleco de policía. Mi corazón estaba tan débil que cada vez que dejaba de latir, este aparato me daba un choque para reanimarlo. Me daría un choque. Te dio un choque. También habla sobre el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Y eso no fue suficiente. Así que se dieron cuenta de que después de un par de semanas de usar eso, que no iba a vivir mucho tiempo. Así que me pusieron un puerto en mi pecho y este puerto estaba goteando una medicina llamada milrinona en mi corazón cada 60 segundos. Así que tenía este paquete de baterías en mi hombro derecho que estaba alimentando el chaleco desfibrilador. Y luego tenía un paquete de baterías en mi hombro izquierdo conectado al puerto que estaba inyectando esta medicina. Mi médico dijo que es algo así como el SDP para un coche, ¿sabes? Mantiene el corazón funcionando, pero el reloj está corriendo, desgasta el corazón muy, muy rápidamente.
Así que lo que me pasó es que no había duda, fue una intervención divina. Quiero decir, fui a todas partes localmente para conseguir un corazón. Tenemos dos fabulosos centros de trasplante de corazón aquí en Carolina del Norte. Uno es Duke, muy famoso, y el otro es la Clínica del Corazón Sanger en Charlotte. Pero cuando fui a ellos me dijeron que la lista de espera es muy larga y no creen que vaya a lograrlo. Lo lograrás, estás muy abajo en la lista para recibir un corazón, dijeron, así que aquí está lo que podemos hacer por ti. Podemos ponerte en algo llamado dispositivo de asistencia ventricular izquierda, que investigué el dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Y lo que es el dispositivo de asistencia ventricular izquierda es que literalmente perforan un agujero en tu corazón y ponen esta bomba allí que simplemente hace girar tu sangre, intenta distribuirla por todo tu cuerpo. Por lo tanto, menos del 30% de los pacientes que reciben el dispositivo de asistencia ventricular izquierda sobreviven para llegar siquiera al trasplante de corazón si aparece un corazón. Por lo tanto, la mayoría de ellos mueren por infecciones o derrames cerebrales, cosas así. Así que estaba al límite de mis fuerzas y llamé a mi supervisor en el trabajo en Chicago y le dije que estaba renunciando a la empresa. No podía conseguir un corazón y simplemente iba a morir de forma natural. Y es curioso cómo funcionan las cosas. Así que es hora de que trabajé para una empresa privada. Mi jefe dijo que antes de hacer eso hablaría con el dueño. El dueño, un filántropo, tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, Kim, y donaba millones de dólares al año a la Universidad de Medicina de Chicago. Así que me ayudó y hizo una llamada en mi nombre. Y antes de que te des cuenta, estaba en un avión, mi esposa y yo, a la Universidad de Medicina de Chicago, y fue allí donde conocí de nuevo a otros dos avatares que ayudaron a salvar mi vida. Al llegar a la Universidad de Medicina de Chicago, no sabían cómo estaba caminando o vivo siquiera. Y el doctor Hubenandan, un cirujano cardíaco mundialmente famoso que ha trasplantado a más de 1,500 personas, incluyendo a su propia esposa, vino a mí y me dijo, mira, he estado trabajando en esta bomba de corazón durante los últimos 15 años. Y él dijo, solo hacemos una pequeña incisión en tu pecho y bajamos esta pequeña bomba de globo a través de tu aorta, tu corazón, y el lado izquierdo de tu cuerpo estará conectado a estos cables que van a una bomba controlada por un iPad. Y bombeará tu corazón hasta que llegue un corazón de donante. Dije, wow, Doc, eso es increíble. Le pregunté cuántos pacientes habían usado ese aparato. Él puso los ojos en blanco. Y él dijo, bueno, ya sabes, esa es la cosa. Solo hemos tenido esto en cerdos y vacas. Pero él dijo, sinceramente, si no lo haces, quiero decir, no vas a sobrevivir, porque no sabemos cuándo va a aparecer un corazón para ti, porque están en tan corta disponibilidad. Así que accedí a que me insertaran esta nueva bomba de pulso en mí, que es una cirugía dura, así que me insertaron esta cosa robótica en mí y yo, mi esposa le puso el apodo de Thumper a alguien durante todo el capítulo. Me gusta eso. Un capítulo del libro se titula Thumper debido al ruido que hacía el dispositivo con cada latido del corazón, lo que le impedía dormir. Aunque ahora han mejorado y es como un susurro, en aquel entonces era muy tosco. Y fue solo que fue una experiencia. Y yo Imagino un recordatorio constante para ti. también, oh, mucho. Pero, sabes, aunque fue algo difícil de pasar, cada vez que esa cosa latía a mi corazón era como, está bien, voy a vivir otro minuto, ¿sabes? Esa fue una experiencia en sí misma. Pero hubo otros problemas que ocurrieron durante ese periodo de 3 semanas y necesitaban 3 semanas para ver si sobreviviría para poder llevarlo a la Administración de Alimentos y Medicamentos para el siguiente paso para las aprobaciones para los ensayos en humanos. Y obviamente funcionó y ahora se está utilizando en todo el país como un puente para pacientes de trasplante. Así que pueden irse a casa con este nuevo pulso en ellos en lugar de esperar en el hospital a que llegue un donante. Fue una experiencia increíble. Pero lo que me pasó es que incluso con el corazón las cosas no me iban muy bien porque ya han pasado 6 meses y había bajado a unas 132 libras, era un esqueleto, estaba verde y era como si cada día fuera simplemente otro día en el que estaba feliz de estar vivo, pero no creía que iba a lograrlo.
De hecho, mi esposa tenía que volar de ida y vuelta para cuidar a mi hija aquí en Carolina del Norte. La última vez que ella lo vio, le dijo a su mejor amiga, nunca volveré a ver a mi esposo, él no lo va a lograr. Fue algo curioso cuando se fue. Había contraído neumonía porque no podía moverme mucho fuera de la cama. Así que tenía esto, estaba empalado por este tubo de drenaje. Tenía neumonía con fiebre muy alta, no podían descubrir qué pasaba. Pasé por todo ese proceso, 3 semanas de antibióticos intravenosos. Fue un periodo difícil. Así que lo que había pasado era que, para colmo, hay ciertas cosas que te descalifican para recibir un corazón, ciertas condiciones médicas, porque no van a desperdiciar un corazón en alguien. Así que la guinda del pastel fue, y simplemente no quiero arruinarlo para nadie que quiera leer el libro, pero habían encontrado algo en mí que me descalificaba para el trasplante de corazón. Y eso fue todo. Así que llamé a mi esposa, le dije que me habían sacado de la lista de trasplantes y sabía que iba a morir. Así que, Kim, esa noche lo que pasó fue, y sabes, creo que esta parte de mi viaje es tan extraordinaria e importante. Fue una gran lección de vida porque creo que la mayoría de las personas tienen una experiencia como esta de una forma u otra. Así que ahí estaba yo solo en mi habitación y estaba en el 8º piso de la Universidad de Chicago Medicine frente al lago Michigan. Y el lago Michigan, ya sabes, desde allí parece el océano y lo es, y es un enorme cuerpo de agua. Y de la nada surge esta increíble tormenta. Quiero decir, una tormenta que se agitó como nunca antes había visto, y esto, el relámpago y el viento y la lluvia eran simplemente golpeando en mi ventana y allí estaba yo solo y simplemente, ya sabes, preparándome para morir. Y era casi como si una entidad oscura hubiera entrado en la habitación y me recordaba cada cosa vergonzosa que alguna vez había hecho, Ya sabes. cada error que había cometido y estaba tentándome, tratando de debilitar mi espíritu y déjame decirte, estaba funcionando. Y simplemente sentía que era un imán atrayendo cada pensamiento y energía negativa hacia mí. Y de repente supongo que fue un ataque de ansiedad. Empecé a sudar y mi corazón, lo que quedaba de él, latía con fuerza. Y ahí fue, entré en taquicardia, lo que significa que el corazón no puede bombear, simplemente está latiendo muy, muy, muy rápido. Podía escuchar la alarma de la cama sonar. Clamé a Dios diciéndole que hiciera conmigo lo que quisiera. Simplemente quería morir. Y fue en ese momento que fui elevado a un lugar al que llamo en el libro el etéreo. Es realmente difícil. Es el capítulo más corto del libro y me tomó 3 años escribir el libro. Y esta fue la tarea más larga y difícil que tuve porque no hay lenguaje para algo así, ¿sabes? Pero me encontré de pie en medio de la nada y creo que la mejor manera de describir esto era como cuando estás volando en un avión y estás sentado junto a la ventana, ¿sabes? Y es un bonito cielo azul. Estás mirando por la ventana y ves todo, pero realmente no ves nada en absoluto. Esa fue la primera parte de mi experiencia de estar parado en medio de la nada, sin ver nada. Y podía ver ya sabes, mi cuerpo atrofiado, roto, muriendo, acostado allí en la cama con esta fea bata de hospital verde. Y podía ver un holograma de mí mismo parado en medio de la nada, perfecto y completo en el mismo hospital. Y pensé para mí mismo, ¿qué está pasando? Esto es imposible. Y tan pronto como dije eso, fue casi como si los granos de mi ser estuvieran hechos de arena y alguien me levantó y simplemente me esparció por este universo infinito y atemporal. Y podía ver este espacio infinito y atemporal frente a mí. Y pensé para mí mismo, estoy conectado a la vasta sabiduría del universo, todo ello sin palabras. Y podría decirte que los 5 sentidos no tenían funcionalidad en ese lugar. En otras palabras, no podía oler, saborear, tocar, escuchar nada. Recuerdo estar muy decepcionado porque yo no vi a ningún ser divino. Soy cristiano y no vi a Jesucristo. No había ángeles, no escuché ninguna música. Mis padres y mi tía que se fueron antes no estaban allí para recibirme. Eso era yo parado en medio de la nada. Pero aún así, tan pronto como eso sucedió, fue casi como si Dios se expresara en conceptos que yo entendía completamente. Y el lenguaje allí era telepático y sincronístico al mismo tiempo.
Era el lenguaje de lo etéreo, una palabra no pronunciada. Pero luego estos conceptos fueron expresados sobre mí, conceptos como esta es la fuente divina, mi poder es omnipotente, esta es tu verdadera identidad. Estos tipos de conceptos me estaban siendo expresados. Y fue entonces cuando supe que estaba en presencia de la inteligencia divina. Y supe entonces que no era mi cuerpo, mi raza o mi religión. Yo era uno con esta hermosa fuente divina de amor y luz. Y era casi como si quería saber la respuesta a cualquier cosa, todo lo que tenía que hacer era pensar en ello. Esa era la belleza de ello. Y, sabes, luego ocurrió la cosa más extraordinaria. Y es difícil describir esto, pero esta gigantesca red hecha de luces centelleantes apareció. Y parecía como si, ya sabes, sabemos cómo se ve una neurona desde la clase de ciencias, ya sabes, una neurona tiene un núcleo y tiene tentáculos y está como entrelazada. Y ahí estaba, había esta increíble y hermosa red de luces centelleantes que parecía extenderse hasta el infinito y parecía simplemente colgar del techo del universo. Y me convertí en parte de esa red. Yo era una de esas pequeñas chispas de luz, ya sabes, que componían esta red. Y se me mostró que estas pequeñas chispas o quarks estaban hechas de luz. Y fue mostrado que estos quarks son los bloques de construcción más pequeños de la materia. Y algunos los llaman fotones, ya sea un fotón o un quark. Y estos fotones o quarks son múltiples. Hay varios quarks o fotones diferentes que se combinan para crear infinitas posibilidades en el universo. Pueden convertirse en un árbol, una persona, un perro o una planta. Y fue entonces cuando se me mostró que Dios usa la luz para crear, sanar y transformarnos. Es la misma receta para todo. Todos somos uno, todos estamos conectados. Simplemente nos manifestamos de manera diferente, ya sean objetos animados o inanimados, todo es lo mismo. Todos estamos hechos de estos quarks o fotones de luz. Y recuerdo estar conectado a esta red y sabía que cada pequeño fotón de luz, cada quark representaba una vida. Y sabes, al principio de mi libro hablo de este orbe brillante que descendió sobre mí en mi cuna. Y ahí estaba, sabes, finalmente me golpeó 56 años después y este orbe me había perseguido toda mi vida. Mi pobre madre, la cuestioné hasta el día en que murió. ¿Qué era este orbe de luz que vino a mí en mi cuna, mamá, cuando era un niño? Y ahí estaba la respuesta. Y recuerdo estar conectado a esta red de humanidad y conciencia y pensé, si me hago daño aquí, lastimo todo lo que está conectado a mí. Pero si amo, la luz se propagará iluminando así el trabajo, porque he llegado a darme cuenta en mi viaje ahora que esta red no es más que un reflejo de lo que está sucediendo aquí en el mundo temporal. Es la lucha de luz y oscuridad con la que la humanidad ha estado lidiando desde el comienzo de los tiempos, por lo que hacemos aquí importa porque es un reflejo de nuestra vida espiritual y viceversa. Y sabes, cuando estaba allí pensé para mí mismo, ¿qué son estas? Había algunas partes oscuras de la web y entendí que pensé inicialmente qué es eso malvado, qué es eso allí, pero ahora sé que es donde los seres humanos no están permitiendo o expresando este amor divino y luz del Creador para pasar a través de nosotros. Supe en ese momento que Dios expresa y experimenta la vida a través de nosotros. Por eso es tan importante que lo que hacemos aquí y lo que nos convertimos es parte de este plan, ¿sabes? Todos venimos aquí con un regalo, con una misión, con propósito. Y descubrir cuál es ese propósito, expresarlo, es cómo evolucionamos, es lo que estamos aquí para aprender. Y sabes, tengo que decirte esto porque esto fue, sabes, aunque eso es lo suficientemente fascinante, la parte más extraordinaria de todo es que mientras estaba conectado a esta red, sabes, mi hija María tiene necesidades especiales y no puede hablar, sabes, no puede caminar, hablar, alimentarse por sí misma. Y es un viaje muy difícil, muy difícil.
Y ahí María vino a mí desde esa red, ¿sabes? Y salió de esa red y estaba allí de pie, perfecta y completa. Y por primera vez bueno, eran 20 años atrás, entonces tuvimos una conversación en ese lenguaje no hablado de la teoría y fue tan hermoso porque le pregunté, le dije, María, nunca he escuchado tu voz, nunca te he oído decir te quiero, papá. Les dije que su madre y yo lo habíamos dejado todo, lo llevamos a todas partes para encontrar una cura y aliviar su sufrimiento. Y dije, solo dime qué es lo que puedo hacer. Y ella dijo tres palabras que transformaron mi vida. Ella me miró y, sabes, tenía esta luz emanando a través de sus ojos, no el tipo de luz que tú y yo vemos aquí en el mundo temporal, sino esa luz espiritual, esa luz que anima toda vida, porque eso es lo que somos. Y ella me miró y dijo, solo ámame. Y cuando ella dijo, solo ámame, grité en esa vasta extensión que nunca quería abandonar este lugar. Quería quedarme allí con mi hija, perfecta y completa. Y fue entonces cuando me encontré de nuevo en mi cama de hospital. Sí. Vaya, ¿cuál fue la experiencia emocional cuando estabas allí, Rob? Me imagino que fue muy diferente una vez que te estrellaste de nuevo en tu cama y esa realidad era lo que estabas viendo. Bueno, la primera realidad, cuando volví a ese cuerpo roto, atrofiado y muriendo, fue que primero no quería vivir, quería estar allí con mi hija, sí, perfecta y completa, en ese lugar, conectado a todo. Y me di cuenta también en ese lugar que la soledad es solo una ilusión. ¿Cómo podemos sentirnos solos cuando estamos conectados a todo? Es difícil para nosotros verlo, ¿sabes? Es este mundo invisible que está a nuestro alrededor todo el tiempo. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Sabes, no hay necesidad de soledad, depresión, ira y todas estas cosas, porque una vez que aprendemos a abrir esa puerta espiritual, sabes, esa ventana, nos damos cuenta de lo hermosa que puede ser la vida y que nuestra estancia aquí es muy breve. Y estamos aquí para descubrir cuál es nuestro propósito, para poder compartirlo con el mundo. Y el propósito no tiene que ser algo grandioso. Sabes, el propósito puede ser el mejor, sabes, el mejor lavaplatos. Realmente no importa, es lo que resuena contigo y lo que te hace sentir alegría y amor y conexión con otras personas. Así que, sabes, en ese lugar recuerdo y he escrito en un diario desde que mi hija se enfermó cuando tenía 18 meses. Está bien. Y comencé a escribir en un diario porque sabía que iba a ser un maratón. Así que comencé a escribir en un diario este maratón con María y muchas veces simplemente grababa en un diario con una grabadora. Y lo hice durante todo mi ataque al corazón y el viaje de recuperación a Chicago y todo lo que pasé. Así que cuando fui a escribir mi libro, conseguí todas esas cintas de cassette y las envié a un transcriptor y obtuve este enorme montón de notas que me ayudaron a escribir mi libro porque sabes, si no lo escribes o lo guardas en algún lugar mientras está sucediendo, tu memoria te juega malas pasadas, pero sí, el poder de escribir en un diario y anotar las cosas que suceden en el momento. No puedes escapar. Eso me ayudó a escribir mi libro. Pero solo tengo que decirte que una vez que tuve esa experiencia, recuerdo y detallé esto en el libro, que aunque quería estar allí con María, sabía que iba a vivir. Se me dio un propósito porque escuché de nuevo presionado en mi espíritu testificar. Así que sabía que tenía que compartir mi historia y de alguna manera hacerla pública, aunque me tomó 3 años escribir el libro. Sabes que solo escribía un par de horas por la mañana porque es el único tiempo que tenía, porque todavía trabajo a tiempo completo y ayudo a cuidar a María. Así que escribiría entre las 4:30 de la mañana y las 7:30. Hay una especie de hora mágica antes de que salga el sol, donde la musa o lo que yo llamo el Espíritu Santo pasa a través de nosotros, porque estás medio vacío a esa hora del día. ¿Sabes? El cerebro está medio vacío y estás refrescado y ocurren cosas mágicas. Así que pasé por ese periodo, Kim, y luego tengo que decirte, poco después de que eso sucedió, cuando me resigné y me dejé llevar por el hecho de que si muero, muero, pero sé que voy a vivir,
De alguna manera, mi médico de trasplantes apareció y ganó una excepción con el gobierno para trasplantarme con mi condición médica. Así que fue poco después de eso que fui trasladado y Claramente fue exitoso. mucho. Sí, sí, Sí. La cirugía fue sin problemas. hizo. Sí, la cirugía fue muy bien. Y, sabes, tengo que decirte, compartiré esta parte de la historia contigo, pero no voy a revelar demasiado. Pero de todos modos, Lo que sucedió es que cuando recibí mi corazón, recuerdo salir de la unidad de cuidados intensivos, salir de esa neblina. Y no tenía a mi equipo de trasplante conmigo, porque cuando recibes tu corazón, estás con un equipo completamente diferente hasta que sales de la unidad de cuidados intensivos y luego vuelves a tu habitación para recuperarte. Pero recuerdo a Kim saliendo de esa neblina y yo estaba acostado en la cama y mientras tomaba conciencia de lo que estaba sucediendo podía sentir esta otra entidad viviendo dentro de mí y el corazón latía tan fuerte que en realidad me estaba agarrando de las barandas de la cama porque latía como si me estuvieran sacando de la cama con cada latido. Así que tuve este médico muy peculiar. Era el médico misterioso que salía en medio de la noche para conseguir los corazones. Su apellido era tan largo que nadie podía pronunciarlo. Así que le llamaban Doctor O. Y recuerdo el primer día que el Doctor O entra en la habitación, pregunta cómo estoy. Y dije, Doctor O, tienes que decirme qué pusiste dentro de mí porque esto está consumiendo todo mi ser. Y siento que realmente he cometido un error porque ya estoy teniendo sentimientos que no son míos. No sabía que iba a sentirme así y necesito saber qué pusiste dentro de mí. Y él tenía este increíblemente seco sentido del humor, con cara seria, y me miró y dijo, oh, pusimos un corazón de jaguar en ti, chico, y recuerdo a la enfermera. Dije, ¿dónde está mi teléfono celular? Tengo que buscar en Google para ver si es posible poner un corazón de animal en otro ser humano. No sabía qué estaba pasando. Y él mantuvo esa cara de juego durante como 2 días. Así que recuerdo que fue como en el tercer o cuarto día entró y dije, doctor, oh, quiero ver a mi cirujano de trasplantes porque quiero saber qué pusiste dentro de mí. Y finalmente se rindió y dijo, mira, no puedo decirte nada sobre el corazón. Tienes que esperar un año y escribir una carta a la agencia de donación. Y la mía fue Regalo de Esperanza en Chicago. Escribe una carta a la agencia y luego ellos la enviarán a la familia y la familia tiene el derecho de responderte o no, pero tienes que esperar un año para que la familia pueda llorar. Y él dijo, pero aquí está lo que puedo decirte. Dijo, sabes, cuando te pusimos ese corazón fue algo raro lo que sucedió. Dije, no, ¿a qué te refieres? Él dijo, bueno, cuando sacamos tu corazón de nacimiento, es muy normal que te deprimas y tenemos asesoramiento para eso. Pero cuando pones otro corazón en alguien, el corazón no es solo un músculo o un órgano como la gente piensa que es. Es un alma inteligente que entra en tu cuerpo. Entonces, cuando pones este corazón, otro corazón en un ser humano, tiene que averiguar cómo comunicarse con el cerebro, el sistema neurológico, el sistema nervioso parasimpático, simpático, la producción de hormonas, todo eso. Lo que encontraron es que el corazón tiene un cerebro y eso es lo que hace que funcione. Sí, y tiene toda una frecuencia de energía propia. Absolutamente. Y Kim, este cerebro se desarrolla en el vientre de la madre muy temprano, porque el corazón es una de las primeras cosas, por supuesto, que se desarrolla en el feto. Y eso es lo que, por supuesto, bombea la sangre y el oxígeno y los nutrientes al cerebro y al resto del cuerpo, así que los recuerdos se almacenan allí. Muchas de tus preferencias se almacenan allí. Todas estas cosas se almacenan allí. Así es como funciona el trasplante de corazón. Este cerebro tiene que descubrir cómo comunicarse con el resto del cuerpo, pero es tan inteligente, sabe que no está en su hogar de nacimiento. Así que entra en el cuerpo de un extraño y pasa por un periodo llamado SAG y literalmente tienen que arrancar el corazón y obligarlo a latir o simplemente se quedará allí y no lo hará. No lo hará, no se conectará con el cuerpo. Él dijo que tu caso era muy raro y yo dije, ¿cómo es eso? Él dijo que tan pronto como pusimos ese corazón en ti, comenzaste, ahora mismo despegaste, comenzaste a correr, así que está,
alma que vive dentro de mí y se expresa a través de mí, estaba destinada a vivir el resto de su vida de manera vicaria a través de mí. Y sí, es una cosa extraña de decir y de entender, pero realmente me meto en la ciencia de ello y lo explico en el libro y sabes, pero tu audiencia no lo hace, así que espero que lean el libro. Sí, vale la pena leerlo, realmente lo es una gran historia y creo que lo que realmente me complace es que ahora hay una conciencia de que cuando te fusionas almas o patrones de energía como te sucedió a ti, Sí, eso. eso crea una entidad casi completamente nueva porque ahora eres una frecuencia de energía fusionada, tu frecuencia y luego la frecuencia de El donante. que imagino, no lo sé con seguridad porque no te he preguntado y no lo he escuchado en otras historias que has contado, que ha habido experiencias en tu vida donde estás muy claro de que hay alguien más allí. Oh, mucho, sí, mucho, mucho. ¿Cómo te hace sentir eso? Sabes, es algo tan extraño a lo que acostumbrarse y realmente no lo entendí. Después de pasar por toda esa experiencia con el doctor O, cuando volví a mi habitación, sabes, tuve una larga conversación con mi médico, el doctor Uriel, por cierto, que es, sabes, un nombre de ángel. Así que el doctor Uriel y yo tuvimos una conversación. Él le dijo a Rob que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Rob le preguntó a qué se refería. No sabes lo que él dijo. Nosotros entendemos, sabes, cómo hacer funcionar el corazón. Comprendemos la mecánica de eso ahora, pero el aspecto espiritual del corazón, realmente no entendemos lo que estamos haciendo, dijo él. Y comenzó a contarme estas historias sobre lo que otros pacientes de trasplante de corazón habían pasado. Historias como una de mis favoritas fue la del robusto conductor de UPS, que fue, ya sabes, conductor de UPS durante 30 años y tenía una hermosa pensión con una gran carrera y recibió un trasplante de corazón. Y 2 años después del trasplante entró furioso a la oficina del doctor Uriel y dijo, quiero que todos mis registros sean transferidos a Nuevo México porque soy un chef de 5 estrellas. Y este tipo nunca intentó averiguar quién era su donante. Ahora yo, ya sabes, simplemente no pararía hasta rastrear a esta persona. Pero el doctor Uriel tenía curiosidad al respecto. En efecto, su donante era un chef Michelin de 5 estrellas. Así que, y tengo 100 historias como esa. Y sabes, lo curioso es que algunas personas, porque están cerca de ello, no tienen este tipo de experiencia, Sí, y me imagino que simplemente se llevan. se lo llevan, sí lo apagan, ¿sabes? No soy, ¿sabes? Es como si tuviera varios amigos que fueron adoptados y se niegan a pensar incluso en quiénes eran los padres reales. No quieren seguir ese camino, no pruebas genéticas, ¿sabes? Estos son mis verdaderos padres. Punto final en la historia. No quiero hablar de eso, así que es algo parecido, pero para mí, ¿sabes? Me ha hecho mucho más empático en mi vida. Y ahora realmente entiendo. Y mucha gente no sabe esto, pero anatómicamente todos somos idénticos. Y sabes, justo como cuando estaba conectado a esa red y sabía que, sabes, todos somos uno, todos venimos del mismo lugar, todos estamos conectados. Y sabes, el trasplante de corazón es una hermosa manera de realmente enfatizar eso y ayudar a las personas a entender, sabes, puedes imaginar si alguien fuera racista y ellos obtuvieran, sabes, están en su lecho de muerte, tuvieron que obtener un corazón de, sabes, otra persona que no lo hicieron. Se volverían un poco más flexibles, me imagino. Creo que sí, Sí, sí. me lo imaginaría. Los humanos son tan graciosos. Son tan graciosos. Rob, ha sido una excelente charla. Cuéntanos más sobre el libro y cómo podemos contactarte para conocer más de ti. Oh, claro, eso es maravilloso. Así que fui realmente bendecido. El libro se convirtió en un bestseller número 1. Se volvió viral de manera orgánica. Estoy muy agradecido por eso, porque no escribes un libro para obtener algún tipo de compensación financiera. Escribes un libro porque simplemente tienes que compartir la historia. Y la parte más gratificante de todo esto para mí, Kim, ha sido que recibo correos electrónicos de personas de todo el mundo diciendo,
Gracias por compartir tu historia y mi hija estaba pasando por esto o mi esposo estaba pasando por esto y realmente los sacó de la oscuridad y realmente les ayudó. Hay mucho que desempaquetar en el libro, muchas lecciones de vida, sabes, un camino difícil de recorrer, pero valió la pena. Así que puedes conseguir el libro en Amazon. El título del libro es Quirks of Light, una experiencia cercana a la muerte por Rob I. Gentile. Tuve que usar mi inicial del segundo nombre. Hay otro Rob Gentile, que es un famoso chef italiano en Canadá y él domina. Tuve que usar mi segundo nombre en las redes sociales. Allí es donde puedes encontrarme. Y respondo ya sabes, intento responder a cada correo electrónico que recibo. Hay una página de contacto en mi sitio web que es robagentil.com, Gentile. Puedes conectarte conmigo cuando quieras. Estoy abierto a tener una discusión. Oh, maravilloso. Tendré toda esa información listada abajo, muy fácil para que puedas encontrar. Solo quiero decir que te ves fabulosa. Para alguien que ha enfrentado los retos físicos que tú has superado, te ves saludable y feliz y robusta y estupenda. Así que felicidades por eso. Exitosa transformación en un fascinante viaje. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Es muy bueno verte. Gracias por invitarme. Sí, gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Adiós una vez más. Ojalá hayas disfrutado el siguiente video. Este es bueno, o este otro también podría gustarte mucho. Cualquiera de ellos podría ser perfecto para ti. Antes de irte, suscríbete.